La teoría de los gérmenes, por Luis Pasteur, 1861. ¿Quién descubrió la teoría de los gérmenes? Luis Pasteur en el año 1861, realizando experimentos con un matraz de cuello de cisne, estudiando la fermentación, lo que condujo a su descubrimiento. Antecedentes y contexto histórico. La obra de Luis Pasteur se puede dividir en tres partes principales. La química y la observación de cristales lo llevaron a estudiar la fermentación, y esto le llevó a refutar la teoría de la generación espontánea, un descubrimiento clave que abrió las puertas a la microbiología y a la vacunación. En 1847, Luis Pasteur, un joven químico recién graduado de la prestigiosa Escuela Normal Superior, se puso a trabajar en el problema planteado por el físico alemán Mitscherlich. Es decir, por qué el paratartrato y el tartrato de sodio y amonio, dos sustancias químicas aparentemente idénticas, afectan de manera diferente a la luz polarizada. Cristalografía y asimetría molecular. En 1847, las investigaciones sobre la simetría molecular, tras varios años de investigación en cristalografía química y óptica, Luis Pasteur trazó un paralelismo entre la forma externa del cristal, su composición molecular y su efecto sobre la luz polarizada. Descubrió que los cristales asimétricos desvían la luz polarizada, algo que no ocurre con los cristales con un plano en simetría. La fermentación, obra de toda una vida, de 1857 a 1862. En 1857 se dio el inicio de las investigaciones sobre la fermentación. Fue observando cristales de paratartrato que Luis Pasteur descubrió la simetría molecular. Al examinar una solución de ácido paratartráico, también observó que éste se había fermentado y disociado por el efecto del moho. El líquido fermentado ahora solo contenía ácido tartráico izquierdo. El ácido tartráico derecho se había descompuesto o desensamblado. Antes de estos hallazgos se reconocía universalmente que la fermentación era un proceso mortal, según la creencia del famoso químico alemán Jules von Liebig. Tras estos experimentos, Luis Pasteur formuló una teoría que contradecía ese dogma. Dado que todas las sustancias activas provienen del entorno vivo, la fermentación es un proceso vital. Solo la vida genera sustancias activas en luz polarizada. A través de una secuencia lógica de estudios, fue esta observación inicial la que condujo de la simetría molecular a la fermentación y luego a las enfermedades contagiosas. 1857 a 1862. Inicio de las investigaciones sobre la fermentación. Luis Pasteur señaló que la fermentación del alcohol se ve en un organismo vivo, fermento. Para estudiar la fermentación es necesario preparar un medio de cultivo fermentable estéril, obtenido mediante ebullición, inocular en medio con rastro de fermento puro. Esta fue la base de todas las técnicas microbiológicas. Al estudiar el mecanismo de confirmación que confirmó el papel y la especificidad de la acción de los microorganismos, Luis Pasteur comenzó a interesarse por la biología. A partir de este momento dejó de ser un simple químico para convertirse en un biólogo. Los años intermedios, 1862 a 1877. Generación espontánea, el gran debate. En aquella época, la teoría de la generación espontánea gozaba de amplia aceptación en el ámbito científico. Luis Pasteur decidió abordar la cuestión mediante su modelo experimental. Esto requería el uso de matraces de cuello de cisne. El agua del matraz se ponía a hervir durante unos minutos hasta que salía vapor por la abertura. Luego se dejaba enfriar. Al enfriarse, el aire que entraba en la matriz depositaba polvo y gérmenes en la primera curva. A pesar del contacto con el aire exterior, el líquido permanecía inalterado porque los gérmenes no podían atravesar. Luis Pasteur demostró que los microbios eran omnipresentes. El agua, en el aire, en los objetos, en la piel. Y
que algunos eran responsables de enfermedades. Después de algunas luchas memorables contra sus oponentes, en particular el famoso biólogo y feroz defensor de la teoría de la generación espontánea, Félix Pouchet, en el artículo de 1862, Luis Pasteur pudo afirmar que el polvo de suspensión contiene microorganismos que se desarrollan y se multiplican. Incluso los líquidos más putrescibles permanecieron inalterados sin que se mantuvieran alejados del aire y por tanto de estos microorganismos después de calentarlos. Recomendó métodos para prevenir y combatir estos gérmenes y por lo tanto los hábitos esenciales para la higiene personal y social. Esto incluía en particular el uso de procedimientos asépticos, es decir, que las diversas medidas que debían adoptarse para prevenir la invasión de tejidos vivos o entornos inertes por microorganismos o virus exógenos. Abogó por la importancia de la esterilización de la ropa de cama y los apósitos, el paso del instrumental por la llama y la higiene de las manos. Esas recomendaciones propiciaron el surgimiento generalizado de la cirugía moderna. Entonces, ¿cómo funciona la fermentación? Pero Luis Pasteur aún tenía en mente los fermentos. Reflexionó sobre la fermentación y su funcionamiento. Mientras estudiaba la fermentación bulítica, descubrió una nueva clase de organismos vivos capaces de vivir sin aire. Utilizó el término anaeróbico para describir los fermentos capaces de vivir sin aire y aeróbico para los microorganismos que requieren la presencia de oxígeno libre para crecer. Llegó a la conclusión de que la fermentación es la consecuencia de la vida sin aire. Aplicó su método microbiológico a la industria y la agricultura para erradicar antiguas enfermedades que afectaban a cultivos y productos. Al rescate de la industria y la agricultura. Vinagre. Estudió la formación del vinagre y la conversión del alcohol en ácido acético por micodema acético, que fija el oxígeno del aire al alcohol. Mostró a los productores de vinagre cómo producir vinagre de calidad, constantemente evitando la contaminación por micodemia, un microorganismo dañino. Enfermedad del vino. El vino era la misma insignia de Francia de un negocio difícilmente en muchos aspectos. Los vinicultores tenían dificultades para garantizar la calidad de su producción afectada por enfermedades sin causa ni cura conocidas. La crisis no era nueva, pero corría el riesgo de perjudicar las exportaciones y sobre todo los acuerdos comerciales con Inglaterra. El emperador Napoleón III recurrió a Luis Pasteur para buscar una solución. Primero, demostró que cada enfermedad del vino se debía a una fermentación específica. Cerveza. Al igual que el vino, la cerveza se infecta con microorganismos transmitidos por polvo en suspensión. Luis Pasteur enseñó a cerveceros a preservar el mosto de la impureza y a calentar la cerveza 55 grados para prevenir enfermedades. Enfermedad del gusano de seda. En 1865, una enfermedad azotó la industria de la seda. En Francia, esto representó una amenaza para la economía de toda una región y la enfermedad se extendió a otros países productores de seda como Italia, Austria y Asia Menor. Estos sencillos procesos salvaron a la industria de la seda de la ruina, pero la investigación fue de considerable valor, hallando el camino para el estudio de las enfermedades contagiosas. Por primera vez se demostraron científicamente los problemas de herencia y contagio y se establecieron normas de profilaxis. Los últimos años, 1877 a 1877. Entre los 55 y los 65 años, Luis Pasteur desarrolló la microbiología aplicándola a la medicina y la cirugía. Tras establecer que las enfermedades eran causadas por microorganismos, buscó identificarlos y encontrar la manera de combatirlos. Su mayor logro fue la rabia.
Edward Jenner inventó la vacunación. Luis Pasteur inventó las vacunas. En 1877 estudió de cerca las enfermedades infecciosas, descubriendo a su vez el estafilococo y el estreptococo y el neumococo. Desarrolló en su medio para realizar la vacunación con microorganismos. La teoría de los gérmenes por Luis Pasteur. La teoría microbiana de la enfermedad es la teoría científica actualmente aceptada para muchas enfermedades. Establece que los microorganismos conocidos como patógenos o gérmenes pueden causar enfermedades. Estos pequeños organismos, demasiado pequeños para ser vistos sin aumento, invaden animales, plantas e incluso bacterias. Su crecimiento y reproducción dentro de sus huéspedes pueden causar enfermedades. Germen se refiere no solo a bacterias, sino a cualquier tipo de microorganismo, como protistas o hongos u otros patógenos, incluidos parásitos, virus, priones o viroides. Impacto de este evento en la salud pública. Su impacto fue que al establecer que existen microorganismos, estos causan enfermedades, lo que llevó a la creación de vacunas, antisépticos y sistemas de higiene pública, lo que se traduce en un mejoramiento del control de infecciones, sentando las bases de la medicina moderna y la respuesta a pandemias porque permite conocer la causa y el modo de transmisión de las enfermedades. Aspectos importantes. Desarrollo de vacunas, creación de antisépticos, sistemas de higiene pública, bases para la respuesta a pandemias, avance en diagnóstico de patogénesis, vigilancia y control de enfermedades. Importancia de este evento en la sociedad actual. Medicina y salud. Nuevas prácticas médicas. Con la teoría de los gérmenes se lograron asepsia y antisepsia, técnicas de esterilización. Vacunas y antibióticos. Permitió la inmunización contra ciertas enfermedades, el descubrimiento de antibióticos para atacar ciertas infecciones bacterianas. Salud pública y saneamiento. Creación de programas que a la larga mostraron su eficacia disminuyendo las enfermedades. Cambio en la comprensión de enfermedades. Reemplazo de las teorías antiguas. Desprestigió la teoría de las miasmas que atribuía la enfermedad al aire contaminado. Fundamento de la microbiología. Se convirtió en parte fundamental del estudio de dicha ciencia, pues tenía la capacidad de aislar y cultivar organismos patógenos. Desafíos y perspectivas actuales. Variabilidad del huésped. No explica por sí sola la gravedad de la enfermedad, tomando importancia la presencia del huésped y la gravedad de la enfermedad. Resistencia antimicrobiana. A pesar de los avances, la resistencia a los antibióticos se convierte en desafío para el personal de salud. Enfoque actual. Las investigaciones actuales buscan combinar de forma más integral el microorganismo con el huésped. Y esa fue mi exposición acerca de los gérmenes. Gracias.